Bachilleres, vean ustedes que esta lámina que estoy indicando aquí, en todo se parece a la diapositiva que les pasé de la hipófisis, en todo. Si nosotros vemos esta región de acá, esta porción mayor, esta es la parte distal de la glándula hipófisis. Todo esto que está aquí es bastante grande. Llegamos a esta región, vemos la hendidura de la bolsa de Racket y luego pasamos a otra región que también es bastante celular, se parece un poco a la parte distal, pero con algunas diferencias. Y como está más cercano a la región de la neurohipófisis, entonces aquí nosotros estamos en la parte intermedia. Todo esto que está aquí, miren, parte intermedia. Y cuando pasamos el límite hacia esta zona más fibrosa, con una tinción más pálida, en el tono rosado, entonces nosotros decimos, esa es la parte nerviosa. Cuando revisamos el parénquima de la porción o de la parte distal, vemos que hay gran cantidad de células. Hay mucho murmullo. ¿Qué les pasa? Bachilleres, aquí nosotros observamos que las células cromófilas, acidófilas porque la vemos con un tono rosado bastante fuerte, el citoplasma. También tenemos que observar las células cromófilas basófilas con un citoplasma tendiente a la basofilia, como este que está aquí. Esto que está acá no es más que un vaso sanguíneo, por ejemplo, en este caso un vaso sanguíneo venoso de pequeño calibre. Acá hay un capilar sanguíneo y así, si nosotros vamos observando, tenemos muchos vasos sanguíneos. Eso es lógico observar en una glándula endocrina. Y también, aparte de las células cromófilas acidófilas, cromófilas basófilas, vamos a observar estas células que serán las células cromóforas. Observan el núcleo, observan digamos los contornos celulares, pero el citoplasma no tiene color. Ahora vamos a pasar. Vean, todo esto que ustedes creen que son huecos, no son huecos, son venas pequeñas y capilares. Estos más pequeñitos son capilares. Aquí estamos en la proximidad de la bolsa de Racket, esta propiamente la bolsa de Racket. Y vean ustedes que por ambas caras de esa hendidura hay un epitelio de revestimiento. Entonces, ¿por qué? Simplemente hasta ahí llegaba el límite de eso cuando se estuvo formando y quedó esa reminiscencia. Luego, vemos esta región, ustedes que pueden observar, que se parece mucho a la región distal, pero es más basófila. ¿Por qué? Porque la mayoría de las células que están allí tienen tendencia a la basofilia. Pero son las células semejantes a las células que estábamos viendo antes.
muy semejantes, quizás más pequeñas, también en células cromófobas, como aquí se observan. Hay células también algunas acidófilas, como esta que está aquí, pero la gran mayoría son células con tendencia a la basofilia, por eso vemos un color diferente. Ya ustedes, la parte que tienen que estudiar de teoría, qué hace o qué secreta cada región de la adenohipófisis, pues queda de parte de ustedes a estudiar. Luego, vean ustedes que llegamos a una región donde hay como un límite de muy celular a una región muy fibrosa. Esta región bastante fibrosa, con células que nos recuerdan a las células de la cría, no es más que la porción nerviosa de la hipófisis, o sea, la neurohipófisis. Y las células, la mayoría de células que están allí, astrocitos, que nosotros observamos, pero con ciertas modificaciones, no son más que las denominadas células pituicitos. Ese nombre se deriva de la pituitaria. Entonces aquí nosotros no decimos, tiene astrocitos, sí son células gliales, pero se denominan pituicitos. Y nosotros podemos observar que hay regiones aquí en la neurohipófisis que pueden presentar unas dilataciones de los axones llenos de una sustancia, de un coloide, de una sustancia más o menos granulosa, acidófila, como esta que está aquí, por ejemplo, que es donde se acumulan las sustancias hormonales, ¿cuáles? La vasopresina y la oxitocina, que vienen de los núcleos supraóptico y paraventricular y se depositan en esta región de las áreas dilatadas de los axones y se denomina cuerpos de Henry. Ustedes los buscan, me llaman y me dicen, profe, ¿será este un cuerpo de Henry? Y yo les diré sí o no. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Henry tiene características de que, a pesar de que puede tener diferente morfología, generalmente son redondeados. Cuando uno baja la luz y mueve el micrométrico, va a observar una sustancia finamente granulada. Entonces, eso es lo que nos va a determinar que es el cuerpo de Henry. La lámina 2, la segunda lámina, nos va a llevar a estudiar una glándula que ya ustedes la conocieron. ¿Cómo se llama esta glándula que tiene estas estructuras redondeadas? Tiroides. Es la tiroides. Y lo que estoy indicando es la unidad estructural de la tiroides, que es el folículo tiroideo. Ese folículo tiroideo, como todos los demás que están allí, presentan las células que se denominan células foliculares. Y como ustedes la observan aquí, en algunos casos se ven cúbicas, en otros casos nosotros, por ejemplo, en algunos de estos lo podemos ver como más alargada o más plana. Por ejemplo, este que tiene mucho coloide, las células foliculares están aplanadas. En cambio, con otros folículos podemos verla inclusive de forma aproximadamente cilíndrica. O sea, puede variar la morfología de las células foliculares, dependiendo de la actividad que se presenta
presenta en el folículo. La sustancia coloide que está allí es el coloide tiroideo. Allí están los principios activos de la formación posterior de las hormonas T3 y T4 que van a salir hacia la sangre. ¿Dónde está la sangre? Está alrededor de cada folículo tiroideo, como por ejemplo aquí, que vemos capilares que están rodeando a los folículos. Y también vamos a observar las células denominadas células C, que están entre folículo y folículo, a veces formando grupos como en este caso, pero la célula C nosotros la observamos con un núcleo eucromático, más o menos el núcleo es ovoide, con un nucleolo evidente. El citoplasma es acidófilo pero más claro que las células foliculares y se denominan entonces células parafoliculares o células C. Esas son muy fáciles de distinguir por las características que acabo de dar. Y la ubicación. Vean ustedes que los folículos varían mucho en tamaño y a veces varían también en el color. A veces son más acidófilos, otras veces más basófilos, dependiendo de la actividad que en ese momento se esté desarrollando en cada uno de los folículos. La tercera lámina esta tercera lámina que están viendo aquí, ¿será que me equivoqué? Sí. ¿Por qué? La zona tiroide, ¿no? ¿Qué están viendo? Tiroides, ¿verdad? Pero Aquí vamos a ver la resulta que si paratiroide. nosotros caminamos la lámina en diferentes direcciones, podemos observar, en este caso es la misma tiroide, aquí no hay la paratiroide. Hay dos láminas del tiroide, ¿qué pasó, José? Las pusieron juntas. Aquí está la paratiroide. Aquí dice paratiroide. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tenemos que buscar. Vamos a pasear. Aquí estoy con 4X, estoy paseando la lámina. ¿Por qué? Porque tengo que buscar esta. ¿Por qué? Porque dijimos que las tiroides en los lóbulos están insertos estos otros lóbulos de la paratiroide y se reconoce fácilmente porque es muy celular, se observa mucho más oscura, a diferencia de la tiroides que es más clara. ¿Por qué? Porque tiene los folículos. Vemos la cápsula que corresponde tanto en esta cara, nosotros observamos que la cápsula es común para la tiroides y para la glándula paratiroides. Esta glándula a su vez tiene su propio recubrimiento de tejido conectivo. Toda ella está rodeada de tejido conectivo formándole la cápsula. Si le damos mayor aumento en cualquier región de esta, vamos a observar que el parénquima está lleno de células pequeñas, están más o menos en forma de unos pequeños racimos, y todas estas células son las que se denominan células principales. Puede ser clara y oscura, uno las va ubicando dependiendo cómo vea la tonalidad de ellas. Pero la otra cosa que nos llama la atención es que esta glándula
como todas las glándulas endocrinas, es muy irrigada. Fíjense, vasos sanguíneos por aquí, vasos sanguíneos por allá, muchos vasos sanguíneos. Eso es típico entonces de una glándula endocrina. Entonces, células principales. Si alguien revisa con bastante detenimiento la lámina, pudiera ser, dependiendo de la especie que le tocó, que consiga las células oxífidas. Aquí, esta lámina se parece mucho a la que le estuve indicando ahora. Bastante se parece. ¿Por qué? Porque tiene dos regiones. Si tenemos la cápsula aquí y nosotros movemos la lámina, nos damos cuenta que hay una región cortical. Esa es la cortical de la glándula adrenal. Y esta región más clara, con estos grandes vasos sanguíneos de tipo venoso, no es más que la médula adrenal. Vamos a detallar entonces la corteza. Vean que esta región que les estoy indicando no es más que la cápsula de tejido conectivo y luego se continúa inmediatamente por debajo de la cápsula. Esta región bastante celular, todo esto que está aquí, es bastante profundo. Todo esto va correspondiendo a lo que es la corteza adrenal, hasta aproximadamente por aquí. Es bastante amplia. Y también vamos a observar que en la primera región, inmediatamente por debajo de la cápsula, hay estas formaciones. En este caso, aproximadamente como unos glomérulos. Entonces será la zona glomerular de la corteza adrenal. Y las células, si ustedes las detallan, son células cilíndricas, bastante altas, y que luego están lógicamente rodeados también de tejido de vasos sanguíneos, como este que va acá, y llega un momento en que nosotros observamos estos cordones celulares con células más o menos poliédricas y que presentan un núcleo central eucromático o heterocromático, varía de una a otra célula. Vemos que el citoplasma es débilmente acidófilo porque tiene gotitas de grasa en su interior. Eso es parte de los principios activos que requiere esta célula para formar luego el cortisol o cortisona. Y a estas células, solo a estas, se les denomina espongiocitos. Ustedes van a ver que cada célula, vean aquí, por eso que le dicen espongiocitos, porque tiene muchas gotitas de grasa, el citoplasma. Entonces aparenta ser esponja. Y luego van a ver que entre cordón celular y cordón celular están los denominados sinusoides. No sé, hay mucha conversación, pero a mí no me preocupa porque cada quien le interesa. Vean esta célula que, llegado un momento,
Estos que están aquí afuera oscuros son núcleos del endotelio. Núcleos del endotelio. Y llega un momento, vean aquí cómo se pierde ese orden y comienzan a anatomizarse las células y los cordones y los sinusoides, todo eso se va anatomizando para formar la región reticular de la corteza adrenal. La región reticular llega un momento que pasa ya hacia la región de la médula, que como les dije, ya son otras células. Entonces la mayoría de las células que están aquí son células cromafines en la médula adrenal y secretan sustancias neurosecretoras, por ejemplo, como la epinefrina y norepinefrina, son mediadores químicos neurales. Y también aquí pueden conseguir células como esta que está aquí, o hay otras que se denominan células ganglionales. ¿Por qué? Porque no son más que, nos recuerdan a las neuronas, son células con un núcleo eucromático bastante grande, el citoplasma es con tendencia a la basofilia y muy abundante citoplasma. Entonces, esas son las células que nosotros reconocemos como células ganglionales. Y de esta glándula, pues es principalmente eso lo que tenemos que estudiar. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si la logro. Si la logro meter acá, pero yo estoy viendo aquí una célula ganglionar bien interesante. Por ejemplo, esta que está aquí. ¿Por qué la distingo? Porque se parece a una neurona, o sea, es una neurona. Entonces son células ganglionales. Bueno, vamos por la última lámina. Esta es una glándula muy pequeña. Dígalo. Una pregunta, ¿la zona reticular pertenece a la región medular? No, la zona reticular es la tercera zona de la corteza adrenal. La corteza adrenal tiene tres zonas, como ya las había mencionado, que son la zona glomerular o arcuata o arciforme. Tiene tres nombres diferentes de acuerdo a cómo veamos las células, cómo se ubican las células. Tenemos la zona fasciculada, no fasciculada, fasciculada. Y luego la zona reticular. Son tres zonas correspondientes a la corteza adrenal. Y luego vemos lo que estábamos observando recientemente, que es la médula adrenal. Profe, en la zona acuata es donde se encuentran los Los espongiocitos se consiguen en la zona fascicular. O sea, son células que reciben ese nombre por las características histológicas del citoplasma. Tiene colesterol, de eso que es grasoso, forman las gotitas de grasa. Luego tenemos que estudiar esta glándula, llamada también tercer ojo. Produce la sustancia denominada melatonina, que tiene que ver con los ciclos sexuales, tiene que ver con el comienzo de la pubertad, todas esas cosas. Léanla por favor, es cortico, pero es interesante. Tiene que ver con los días largos, los días cortos, la luz solar, etc. Estas también le denominan tercer ojo. Está tapizada por
tejido conectivo proveniente de la pía madre, que le forma una cápsula y le lleva a los vasos sanguíneos. En esta glándula tenemos que ubicar principalmente unas células que se denominan los pinealocitos, de glándula pineal. Entonces no confundir con pituicitos. Los pituicitos son de la región o de la zona nerviosa, de la porción nerviosa de la glándula pituitaria. Entonces viene pituicito. Y en esta glándula se llama glándula pineal, los pinealocitos. Nosotros vamos a observar células, toda esta región es muy celular, son células gliales principalmente, pero hay unas células modificadas, que son astrocitos modificados, secretores, que conforman la mayor parte del parénquima de la glándula, como por ejemplo allí hay muchos, como ese hay muchos. Vamos a ver si le coloco un poquito más de aumento, a ver si lo captan. Vean acá, son células bastante particulares porque tienen un núcleo redondeado grande, nos recuerda a los núcleos de los astrocitos, pero tienen un nucleolo central y tienen los cromosomas radiales en forma de rayos, o sea, están radiados dentro de la célula. Entonces esto es lo que se denomina los... Vamos a ver si le doy un poquito más de luz. Los pinealocitos. A veces estas células están en grupos, otras veces están más aisladas. Eso es lo que van a observar aquí. Ok. Completamos esto.